Y cuéntame, ¿te gustaría saber y aprender cómo tu cabeza puede generar un gran resultado en tu bolsillo, en tu resultado financiero? Quédate aquí porque en este episodio te vamos a develar cómo uno de los autores de finanzas más prestigiosos de la historia del mundo te enseña todo sobre dominar tu mente para dominar tu bolsillo. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, bienvenidos al capítulo 182. Hoy día vamos a entrañarnos en las páginas de uno de los libros más importantes, icónicos y antiguos de las finanzas personales. Pero antes de decirle el libro, recuerda ir a www.inversapiens.com. A la derecha aparece un link que dice kit gratuito. Si te suscribes vas a recibir un curso gratis de finanzas para ayudarte a planificar tu camino con el dinero, tu camino de largo plazo, y también vas a recibir todo el contenido que estamos creando, incluyendo los correos de Nico. ¿Cómo estamos, profe? Bien, contento. Está muy bueno ahí, estamos cada vez pensando en cómo ocupar mejor esta lista de correos. Estamos mandando unos correos bien interesantes y bien entretenidos, así que es un contenido extra que te va a ayudar a mejorar tu relación con el dinero, a tomar mejores decisiones de inversión, a generar dinero extra a través de emprendimientos digitales. Así que todos súper bienvenidos. Se apuntan en www.inversapiens.com. Ahí descargan, tienen también un curso gratis de finanzas de primeros pasos y además son parte de la lista y van a recibir ahí todos nuestros correos en donde estamos generando más contenido aún. Cuéntenos, don Carlos, ¿de qué se trata el episodio de hoy día? Profe, hoy día vamos a hablar del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que me lo terminé de leer, así que aproveché de decirte, Nico, podemos hablar de este libro que está bueno y que tiene cosas bastante interesantes, sobre todo por la vigencia que tiene, siendo que el libro se escribió por ahí por el 1930, o sea, ya casi 100 años, y un libro obviamente que cada vez que se publica se va actualizando un poco para la época, pero que sigue teniendo la base de un tipo que es Napoleón Hill, que lo escribió hace casi 100 años, ¿ya? Y que por lo que cuenta en el libro, Napoleón Hill no era una persona que tuviera una familia adinerada, gran red de contactos, sino que un poco de lo que habla en el libro es un poco cómo fue creando el libro. Lo que hizo Napoleón Hill, y es un poco como empieza el libro, es que te explica y te dice, mira, he estudiado por muchos años a mucha gente que ha logrado el éxito financiero, tanto empresarial como a nivel de emprendimiento, como a nivel de reconocimiento. Y dice, y después de esta investigación he intentado conglomerar en este libro los patrones que encuentro comunes para poder desarrollar el éxito financiero. Y es bien entretenido porque, bueno, ahí te explica que entrevista o que estudia personas como Thomas Edison, como Andrew Carnegie, como Henry Ford, ¿ya? Y un poco, a ver, esto es como ir a la base de las finanzas personales, ¿ya? Porque el tipo no es un economista experto, Napoleón Hill no es un inversor experto tampoco, sino que es un libro de finanzas personales y que es un poco volado en cierto sentido, porque te explica cómo tu pensamiento, tu fe y tu visión, o sea, todas las cosas que pasan en nuestra cabeza,
te pueden acercar o alejar de tener un buen pasar o un buen bienestar financiero. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esto es como ir a las bases de las finanzas personales. Hay cosas bien prácticas, hay una cosa bien práctica que se las vamos a develar en el episodio, que para mí es lo mejor del libro, pero es un libro que por algo se llama Piense y hágase rico, porque tiene esta conexión de cómo influyen nuestros pensamientos en nuestra relación con el dinero. Sí, sí. Yo creo que un libro, pese a los años que han pasado, hay un dicho que dice que mientras más sentido te haga un libro, mientras más años pasen, más potente el mensaje que dejó. Yo creo que es un libro muy potente, es un libro que además se le puede sacar mucho, mucho provecho independiente del nivel de avance que tengamos cada uno. O sea, hay algunos que tal vez tendrán más conocimientos técnicos, otros tendrán menos conocimientos técnicos, pero es un libro que es de todas maneras muy recomendable y para leérselo varias veces incluso, ¿ya? Yo también pienso que tiene algunas palabras que pueden ser un poco como un poco livianas o fuera, digamos, distinciones que son fuera del ámbito de las finanzas, de las inversiones. Habla de la fe y habla de algunas cosas que son, claro, son medias como esotéricas, podría alguien estar Claro. pensando, pero cuando tú interpretas lo que dice, te das cuenta que él ya decía cosas que eran muy verdad, eran muy ciertas. Sin embargo, no tenía las distinciones porque no existían en esa época las distinciones que conocemos hoy día. Entonces, reemplazando con las teorías modernas de psicología y teorías modernas de finanzas conductuales, tú puedes reemplazar las cosas con los términos que hoy día existen, y la verdad es que es un libro que definitivamente dice cosas que son muy importantes y que son muy útiles. ¿Cómo partimos, Carlos? Nico, a mí antes de partir, una de las cosas que más me llama la atención, porque yo cuando me leí el libro, muchas de las cosas que dice Napoleón Hill, yo las experimento hoy día, sobre todo con este proyecto y desde que partimos, de tener fe, de pensar en grande, de creer en tus sueños, de persistir por ello, aunque el camino se torne complejo. Pero lo que a mí más me llama la atención es que yo descubrí esas cosas a los, no sé, 20 años. Te estoy hablando del 2011, ponte, ¿ya? O 2014. Y Napoleón Hill te escribió este libro en el 1935. O sea, ¿cómo? Está bien, Estados Unidos es la economía más importante y obviamente siempre está adelantada varios años. Serán 20, 30, 40 años incluso en esa época. Pero me llama mucho la atención de cómo Napoleón Hill, ya por juntarse y por estudiar a estas personas exitosas que obviamente estaban en la vanguardia de su época, ya podía tener acceso a este tipo de conocimiento y de información que incluso hoy día, con todas las redes sociales, hoy día, claro, está un poco más masificado, pero sigue faltando para que para que se masifique a toda la sociedad y que todo el mundo tenga estos conocimientos. Entonces, me llama mucho la atención cómo él pudo acceder a este tipo de información hace casi 100 años. Y lo otro que, digamos, complementando, es que es un libro muy interesante porque habla de cosas que siguen funcionando porque están basadas en la naturaleza del ser humano. Y la naturaleza del ser humano cambia muy poco, por no decir no cambia. En cambio, no está fundamentado en la parte técnica. En la parte técnica, cuando tú hablas de temas técnicos, por ejemplo, cómo influye la inflación en los retornos, o sobre instrumentos de inversión o sobre estrategias puntuales, el problema es que los mercados van cambiando y en la medida que van cambiando, algunos activos van dejando de funcionar, empiezan a funcionar otros, algunas estrategias dejan de funcionar, empiezan a funcionar otras, entonces pierde como validez por el paso del tiempo. En cambio, esta no pierde validez y se mantiene bastante actual hasta hoy. Yo tengo mi reinterpretación, tengo otras distinciones, pero que dice exactamente lo mismo que dijo Carnegie en el libro. Ya. Estamos. Bueno, mira,
¿Cómo partimos, Nico? Mira, el libro parte, yo lo tengo acá como torpeo para que la gente sepa, pero el libro parte hablando de que los pensamientos se transforman en materia física. O sea, la primera parte para poder materializar algo en la vida, sea algo material, sea una relación buena, sea dinero, sea un buen trabajo, sea una dieta sana, tiene que partir primero en tus pensamientos. Y tus pensamientos pueden ser buenos o malos, y pueden ser conscientes o inconscientes, pero tenemos que entender que los pensamientos son la primera parte para poder materializar un objetivo. Y después te explica cómo influye tener fe, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si la primera etapa de un proyecto es el pensamiento, si tenemos fe en ese pensamiento y le damos duro y creemos en él y lo visualizamos, y ahí un poco vamos a ir al ejercicio, Nico, de la visualización, y que nosotros igual comentamos ahí en el curso de Libertad Financiera, podemos entonces con el tiempo poder materializarlo en su expresión física, ¿ya? Eso es un poco lo que dice. Y dar hartos ejemplos, de ahí el ejemplo de Thomas Edison, por ejemplo, cuántas veces intentó que la ampolleta se prendiera, y lo intentó más de 1000 veces. ¿Y qué hace una persona en un contexto normal? O sea, al intento 4 se rinde y no. Pero él estaba tan obsesionado y tenía tanta fe en que podía lograr crear la luz para poder cambiar el mundo, que no paró hasta conseguirlo. Y un poco de eso se trata cuando él habla de la fe, de persistir aunque el camino se vuelva complicado. Yo voy a dar otro ejemplo que conozco, y también voy a dar el ejemplo de Inversapiens, pero hay un ejemplo de un colombiano que es un charlista que se llama Yokoi Kenji, que es colombiano-japonés, y él explica en su charla y dice, mira, yo sabía que tenía pasta para hacer charlas de autoayuda y de autoconocimiento y bla, 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 pero yo iba a las puertas de las universidades y me cerraban todas las puertas. Y me decían así como, me miraban así como, ¿qué estáis hablando, loco? ¿Cachai? Y bueno, siguió intentando, ya cada vez le costaba tener fe. O sea, él dice, al intento 40 ya que iba a una universidad o que tenía una reunión y que ya veía la cara de quien me estaba entrevistando o con quien tenía la conversación, y yo sabía a qué puerto iba y sabía que la respuesta iba a ser un no, hasta que la vez 41 lo intenté, fui a esta reunión y la persona me dijo, yo creo en ti y creo en lo que tú me estás diciendo. Y se le abrió una puerta que lo terminó siendo uno de los charlistas más reconocidos de habla hispana. Tiene un podcast y bueno, y sus charlas tienen varios miles de visualizaciones. Y el último ejemplo es el mismo de Inversapiens, en el sentido de la fe y la perseverancia, porque nosotros con Nico en verdad visualizábamos un proyecto como este. Teníamos fe en que podíamos ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero, y desde que nos juntamos las primeras veces por ahí por el 2018, 2019, pensábamos los dos, conectábamos desde el pensamiento y desde el propósito en una idea que, si no es igual a lo que tenemos hoy día, pega en el palo. Y te acordáis cuando se nos ocurrió la idea del podcast y decíamos, imagínate cuando lleguemos al episodio 100, ¿te acordáis? Y ahora vamos a llegar al 200. Entonces, un poco, y con esto termino, Nico, es cómo realmente la fe, la visualización de una idea que tiene un propósito, que ojalá ese propósito sea un propósito sano, un propósito en función de ayudar a los demás, en función de compartir tu conocimiento y tu experiencia con los demás para poder ayudarlos a crecer, se puede ir materializando. Obviamente que el proceso es largo y requiere trabajo y no es fácil, y van a haber momentos difíciles, pero tener una visualización, una fe en tu idea y en tu proyecto te acerca mucho más que si tú partes un proyecto solo por ejemplo, por la idea de ganar dinero. Sí.
Bueno, ahí complementando o dando las distinciones que se ocupan hoy día, tiene que ver mucho con esto que hablan los psicólogos y como las escuelas de coaching, este coaching ontológico y el coaching de liderazgo de equipos, hablan un poco del observador que somos. Entonces, lo que dicen es que las personas, los seres humanos, tenemos 3 dimensiones, que es esta dimensión del lenguaje, que esto es lo que habla en el libro, diciendo esto como imagínalo, ¿ya? Porque el lenguaje no es solamente conversarlo con alguien, sino que también está el lenguaje interno, que es cuando vamos caminando por la calle y estamos hablándonos a nosotros mismos. Eso es como un ejercicio de imaginación. O sea, no se puede imaginar sin una conversación interna. El lenguaje Claro. tiene esa naturaleza. Es Y como ahí por lo que dicen los coach, Nico, que el lenguaje crea realidades. construye realidad, exactamente. Ya. Entonces, eso es la primera parte del ser humano. La segunda es el cuerpo. El cuerpo es como nuestro hardware, es a través de lo cual nosotros, eh, eh, ¿cómo se llama? Recogemos la información del entorno. Los ojos, por ejemplo, los sentidos recogen, los ojos son los órganos para recoger lo que estamos visualizando, lo que estamos escuchando, los oídos, el tacto. Somos como una especie de un sensor hiperinteligente que permite recoger todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo se va uniendo esto? Cuando nosotros recogemos toda esta información, es tanta información que la forma que tenemos para poder sobrevivir es darle una coherencia a esa información, darle un significado. Y eso se llama interpretación. Y lo hacemos con el lenguaje. Es decir, pasan distintas cosas en nuestra vida a cada rato, en cada segundo, y nosotros le vamos dando una interpretación y vamos tomando decisiones con respecto a lo que nos está pasando. Y la tercera dimensión son las emociones. ¿Ya? Las emociones lo que hacen es que una especie de, como un contexto corporal que hace que cuando estamos conectados con emociones más cercanas al miedo, hacen que el lenguaje y el cuerpo estén más predispuestos a arrancar o a defenderse. Si estamos más conectados con una emoción de alegría, el cuerpo y el lenguaje van a estar más conectados a interpretar cosas buenas independiente de lo que esté pasando en el entorno. Entonces, lo que dice la teoría hoy día es que somos una especie como de triada: cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces, ¿cómo se aplica esto a esto que decía en el libro Carnegie? Bueno, Napoleón Hill, Nico. o sea, lo escribió sí, Napoleón Hill dice, mira, cuando tú estás viviendo la vida, tú tienes una realidad con el dinero. Y entonces, dependiendo de la realidad que tengas, independiente de la realidad que tengas, tú siempre vas a hacer una interpretación acerca de eso. Y esa interpretación, si es que es una interpretación de escasez, por ejemplo, el dinero es malo, el dinero es tabú, el dinero está para gastarlo, el dinero está para disfrutarlo. Si tienes ese tipo de creencias, que después podemos hablar cómo se construyen las creencias, pero si tienes ese tipo de lenguaje frente al dinero, lo más probable es que vas a construir una realidad que esté más cercana a la escasez. O sea, que no te alcance el dinero para llegar a fin de mes, que no puedas tener ahorro, que no puedas generar inversiones y que no puedas tener una mejor posición financiera en el futuro. Pero si tú con el lenguaje construyes conversaciones, que es lo que habla el autor de imaginar, construyes conversaciones internas y también externas, por eso es la influencia de los buenos amigos, en este caso, buenas relaciones, construyes conversaciones internas basadas en riqueza. O sea, voy a ver cómo, preguntándote, por ejemplo, ¿cómo puedo generar más ingresos de lo que estoy generando hoy día? ¿Cómo puedo gastar menos? ¿Qué cosa podría dejar de gastar para ahorrar más? ¿Qué tipo de cosas necesito aprender para invertir mejor? Y así, una cierta cantidad de preguntas, vas a empezar a imaginarte una realidad que sea una buena relación con el dinero, una realidad de riqueza. Y es el primer paso para generarla. Obviamente que no se va a generar del día a la mañana, de la noche a la mañana. No es que tú cierres los ojos, imagines y vas a estar sobre una montaña de dinero. No se trata de eso, sino que se trata de que al momento de imaginarla, la cabeza comienza a interpretar la realidad como si estuviera viviendo esa situación de riqueza. Y eso hace entonces Nico, que, al tiro termino, eso hace que dale frente nomás. a los distintos contextos que te toca vivir,
tu cuerpo y tu emoción y tu lenguaje estén más alineadas con esa vida de riqueza, generando entonces más probabilidades de que eso ocurra. ¿Carlos? Nico, a mí me pasó con lo que tú decís, eso a mí me pasó tal cual. O sea, yo lo he dicho, mis papás quebraron cuando yo tenía 15. De los 15 a los 23 años, es decir, hasta antes de tener mi primer trabajo, quisiera o no quisiera, mi contexto, mi realidad estaba más ligada a la escasez, que llegaban a embargar, que no había plata para pagar la universidad, cosas como esas. Y podéis creer que a mí me daba lata, pues me daba como, me generaba una sensación así como de pena, de lástima. Y podéis creer que yo en mi primer trabajo empecé ganando un 30% menos que el promedio de mis colegas o de mis compañeros que estaban saliendo. Y yo cuando buscaba trabajo era como, pucha, no consigo trabajo, pucha, no, se me está haciendo difícil, no tengo contacto. O sea, todos pensamientos, todo lenguaje y emociones asociadas Claro. con la escasez. ¿Y cómo se sentía tu cuerpo? No, pues triste, así como decaído, como en alguna entrevista iba un poco sin fe, un poco también, un poco medio desesperanzado y desesperado también, ¿cachai? Y obviamente eso cambió. A ver, a partir de que tuve mi primer sueldo, tampoco cambió de un día, no, tengo mi primer sueldo, ya ahora tengo abundancia infinita, no. Es un proceso que cambió de antes, o sea, igual iba cambiando en la universidad. En la universidad yo decía, cuando yo tenga trabajo, esto no va a ser así. Cuando yo tenga trabajo, esto a mí no me va a pasar. Cuando yo tenga trabajo, voy a administrar bien mis recursos para que no me pasen algunas cosas que he vivido en mi infancia. Y ese tipo de pensamientos condicionantes de cuando yo, bla, 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 o también fue cuando yo salí cuando empecé mi primer trabajo, fue como, listo, toda la época de la escasez llegó hasta acá, desde ahora tengo trabajo y yo administro mis recursos. Y la verdad es que ese pensamiento poco a poco se empezó a plasmar en mi mente, luego en mi cuerpo, o luego en mis emociones y finalmente en mi cuerpo, Nico, que es un poco lo que decís tú, y que está asociado a lo que dice Napoleón Hill en el libro, ¿cachai? O sea, cómo las emociones positivas o los pensamientos positivos o negativos influyen positivo o negativamente. Nosotros elegimos, pero hay que entender que muchas veces esos pensamientos son conscientes y otras muchas más son inconscientes. Entonces, a ver, antes de seguir, el libro mezcla la mente con el dinero y te dice cómo se transmuta tu energía de pensamiento en su equivalente físico. Puedes creer o no en esto, porque es algo no tan común y a la vez que uno lo escucha y parece que están hablando de dinero con el pensamiento. Es incluso parecido hasta un poco lo que habla el libro El Secreto, ¿cierto? De que uno se imagina y piensa en las cosas hasta que van a pasar. Y El Secreto da unos ejemplos medio extraños, así como guardé la foto de una casa en una caja por 20 años y en 20 años me compré una casa, fui a ver la caja y era la misma casa que había guardado hace 20 años. Eso es como un poco extremo, ¿ya? El Secreto lo lleva a un ámbito comercial extremo, un poco hasta ridículo. Pero yo por lo menos, y pienso que Nico va a estar de acuerdo en que nosotros creemos en que esto es verdad porque lo hemos experimentado y lo hemos vivido, como la visualización y la fe, tanto a nivel financiero como a nivel de relaciones, como a nivel de proyecto Inversapiens, nos han traído a lo largo del tiempo cosas muy parecidas a lo que creíamos y son cosas a las que les teníamos mucha fe. Pero no es tan, no es tan esotérico, ¿ah? Lo que está pasando es que, a ver, nuevamente trato como de explicar. Nosotros, para que nos vaya bien financieramente, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, ¿ya? Para tomar buenas decisiones, entre comillas, tú necesitas dos ingredientes. La primera es la parte técnica, o sea, lo que dicen los libros de finanzas. Que hay que invertir diversificado, tenéis que buscar un broker que pague poca comisión, tenéis que aprender a medir el riesgo, a encontrar las inversiones que es ya, bla. Análisis fundamental, análisis técnico, macroeconomía, todas estas cosas técnicas. Eso está en los libros. Después,
La otra parte es algo que se denomina un desafío adaptativo. Esto es como hacer la dieta. Las personas que tienen sobrepeso o que hemos tenido sobrepeso, yo siempre he vivido toda mi vida con sobrepeso, lo sé perfectamente. Sabemos lo que hay que comer. La parte técnica la tenemos absolutamente dominada. Vamos al nutricionista, nos pasan minutas, nos dicen, vamos ¿cómo se llama? Al gimnasio, nos dicen lo que tenemos que hacer. O sea, la parte técnica está lista. Aún así, seguimos con sobrepeso. ¿Qué es lo que se está interponiendo entre tu objetivo y tu realidad? No es lo técnico. No es que no sepas qué hacer. Eres tú que no quieres hacer lo que tienes que hacer. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué tú no quieres hacer lo que tienes que hacer si te hace bien? O incluso quieres hacerlo, o sea, quieres los resultados. Bueno, lo que sucede es que tu cabeza, en este caso tu lenguaje, tu cuerpo y tus emociones están dándole una interpretación a tu contexto que no te está dejando tomar buenas decisiones. Y entonces, con este ejercicio que hace Napoleón Hill, lo que él propone, obviamente no lo dice así porque en esa época no existían estos instrumentales, pero él lo infería. Él decía, si tú permanentemente estás imaginándote un contexto en donde eres responsable con tu dinero, en donde eres una persona rica, con riqueza para administrar, que debe tomar decisiones cómo invertir su dinero, cómo ganar más dinero, cómo gastar menos dinero y tener un estilo de vida que te guste, que te encante, sin necesidad de derrochar, de despilfarrar, para que en el futuro el propio dinero financie tu vida y tengas un patrimonio que crezca mientras tú vas creciendo. Tienes que comenzar a conversar contigo mismo de cómo se vive, cómo sería esa vida. La imaginas. Eso hace que tus decisiones comiencen a transformarse porque tu interpretación comienza a cambiar. Y eso hace entonces que las cosas técnicas que siempre han estado comiencen a funcionar porque ahora tú dejas de ser tu propio obstáculo en el desafío. Y esto es como decir, mira, ¿por qué queréis bajar de peso? No, porque bajar de peso, o sea, porque estar gordo es malo. Ok, esa creencia no es una creencia correcta, porque una persona que quiere bajar de peso, que tiene una minuta de dieta y una rutina deportiva para bajar de peso, pero que su creencia es que tiene que bajar de peso porque estar sobrepeso es malo, probablemente va a empezar y a los 2 días lo va a dejar. Pero si comienza a cambiar su forma de conversación y empieza a decir cuánta energía podría tener en el día para poder hacer las cosas que le gustan, para disfrutar a sus hijos que están pequeños todavía, o cómo se podría sentir en la mañana al momento de despertarse, o podría sentirse practicando deporte, cuántas personas podría conocer practicando un deporte nuevo o poniéndose nuevos desafíos. Podría cambiar su conversación vinculada al peso, sacándola desde la mentalidad de que tengo que bajar de peso porque estar sobrepeso es malo y poniéndola en la mentalidad correcta de las cosas que puedo hacer si es que tuviese mejores condiciones físicas. Cuando empiezo a cambiar ese tipo de conversaciones, voy a empezar a estar más cerca de tomar decisiones que dejen que yo sea el obstáculo para empezar a ocupar la parte técnica que ya existe. Nico, Ese es el resumen, te digo yo, de lo que decía Napoleón, o lo que quería decir, lo que Sí, no, interpreto, obviamente. y está súper bien y está alineado a la idea que iba a decir ahora, que es que, dale, Napoleón Hill dice que el pensamiento es muy importante porque es como el primer paso donde se van creando los proyectos y las ideas, pero tiene que estar acompañado de 2 cosas que tú hablaste ahora y que son fundamentales. La primera es la acción. O sea, ¿de qué te sirve pensar que vaya a tener $1.000.000 si te despertáis a las 5 de la tarde todos los días? Y no sé, no comís sano y no haces deporte frecuentemente. O sea, no sirve de nada. Tiene que estar acompañado lo que piensas con lo que haces. Y como decía el Nico, para que la motivación continúe, esto es algo que nosotros llevamos hablando hace mucho, pero que también lo plantea Napoleón Hill 100 años antes que nosotros, es la importancia de tener un propósito claro
creer en ese propósito, no dudar cuando vengan los problemas de cualquier tipo de proyecto y las cosas malas que te van a decir los demás. Y cómo entonces, desde que nace una idea que te apasiona y que se convierte en un propósito mezclado con acción, tú puedes ir superando estas etapas para poder realmente materializar ese primer pensamiento en su equivalente físico, como dice Napoleón Hill. Independientemente, y por eso es muy importante el propósito, para mantener la motivación y no decaer cuando tu idea no esté trayendo los resultados correctos, o cuando tu familia o alguna persona te dé un comentario negativo tipo: ¿cómo vas a hacer eso si tú no sabes nada de eso? O tú no sirves para ese tipo de negocio o para ese tipo de proyecto. El propósito es una de las cosas más importantes, y lo menciona nuevamente Napoleón Hill, para poder tener la perseverancia de que puedas insistir hasta que el proyecto resulte. Dentro de esas cosas, Nico, como ejemplo, está el ejemplo de Hernán Cortés cuando llega a México, ¿no? Llega como Hernán al Cortés Caribe, llega como al Caribe, ahí al Caribe colombiano, por ahí llega, yo creo. ya. Y Hernán Cortés, bueno, llegan O Cartagena de India, en esa zona. Claro, llegan entonces a América y la tripulación estaba bien asustada. No, querían un poco como devolverse, y Hernán Cortés, como tenía el propósito de conquistar nuevas tierras, y bueno, tenía este deseo, esta fe en decir: oye, esto es mucho más grande que nosotros mismos, quemó las naves. Entonces quemó las naves y ya no tenían otra opción que conocer y conquistar el continente. Ahora, igual ese ejemplo es un poco extremo. Acá tratamos de que gestione el riesgo, no vaya a quemar siempre las naves, pero puede ser una idea de cómo un propósito fuerte puede eliminar cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de inseguridad y cualquier tipo de piedra en el camino que no te deje avanzar, Nico. No, quemar las naves, yo creo que es correcto si es que tenemos la mentalidad correcta. Lo que tenemos que pensar la pregunta es: ¿tengo la mentalidad correcta para ordenar mi dinero y volverme la versión que yo quiero en términos financieros? Que suena, decir millonario, decir rico, suena fuerte, ¿ya? Suena fuerte. Yo lo ocupo, lo ocupo porque me parece que es un buen objetivo. Lo que pasa es que a otra gente le puede sonar un poco como violento el decir: no, yo quiero ser millonario, ¿ya? Pero yo sí quiero ser millonario, ¿ya? O sea, no tengo ningún problema con decirlo. A mi manera, evidentemente, ¿ya? O sea, y ya no me voy a entrar en ese detalle. El tema está en que cuando tú empiezas a definir ese objetivo, no resulta el hecho de decir quiero ser millonario porque quiero ser millonario. En realidad lo que resulta es entender por qué motivo, o para qué motivos, o para qué propósito tú quieres tener una vida de millonario. Entonces, ahí viene el propósito. Mi propósito tiene que ver con hacer lo que me gusta, que es generar contenido, investigar, leer, aprender, enseñar, etc. Para hacer más de eso, lo que necesito es más tiempo. Y como tengo que trabajar, porque soy una persona todavía no millonaria, hay veces que tengo que hacer cosas que me alejan de mi propósito porque tengo que generar dinero. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? A mí, gracias a mi mentalidad, al destino, a Dios, ¿por qué no decirlo?, me pasa menos que lo que me pasaba hace 4 años. Hace 4 años era mucho más. Pero la mentalidad que yo tenía, las conversaciones que yo tenía en esa época, eran distintas a las conversaciones que tengo hoy día conmigo mismo o con otros. Porque este tipo de conversaciones empezó a cambiar mi interpretación de mi contexto y de mi relación con el dinero. Y el solo hecho de cambiar mi interpretación hizo que mi realidad comenzara a cambiar. No pasa de la noche a la mañana, pero si esto se va acumulando día tras día,
si es que además te vas juntando con las personas correctas, que tienen conversaciones similares a las tuyas y pueden intercambiar estas opiniones, entonces lo que va pasando es que esto es como un efecto de bola de nieve positivo. Es decir, ya no tienes que estar motivado o motivándote. O incluso alguien te puede decir algo y te da lo mismo, te resbala. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una mentalidad, tienes unas creencias, tienes unas conversas, te acostumbraste a conversar de cierta forma, contigo mismo y con los demás, con mentalidad de riqueza, de abundancia. Por lo tanto, cuando aparecen oportunidades de inversión, cuando aparecen oportunidades de aprender algo, cuando aparecen oportunidades de negocios nuevos, las vas a tomar mucho mejor porque tienes la mentalidad, las creencias correctas. Y cuando tienes desafíos del tipo, hoy día no voy a salir porque no quiero gastar dinero, o porque quiero descansar, o porque quiero leerme algo, o porque quiero estudiar, o no me voy a comprar eso que me gusta, pero que claramente es un capricho, mejor voy a tomar ese dinero y lo voy a depositar en mi broker y voy a ver cómo lo puedo invertir para poder tomar, digamos, ganancia en el futuro. Entonces, esos desafíos que a todos nos pasan son mucho más fáciles de lidiar porque tienes las conversaciones correctas. Carlos. Sí, Nico. Mira, el libro, para mezclar, para poder ser tangible y ser un episodio estilo Inversapiens de, bueno, ya, ¿y qué hacemos ahora? El libro tiene como poco más de 300 páginas y la verdad es que en las primeras 50 para mí está el núcleo y lo más importante del libro, que es un ejercicio práctico que para mí, que yo lo hice y que me acompaña hasta el día de hoy. Lo hice como hace un año, una cosa así. Y que pienso yo es lo más valioso del libro. Así que me gustaría hacer el ejercicio Hagámoslo. con la audiencia para que lo hagan, porque bueno, de eso se trata. Calculadora en mano. Siempre decimos que un libro es buenísimo leerlo, pero mucho más importante es pasarlo a la práctica. Entonces, en la página 48 te habla de los 6 pasos para convertir el deseo en oro, así se llama el subtítulo, ¿ya? Entonces te habla de 6 pasos que deberíamos, que yo los voy a leer, son cortitos, y después voy a dar el ejemplo de cómo lo hice y bueno, y lo vamos discutiendo. ¿Te parece? El primer paso es determinar la cantidad exacta de dinero que deseas, ¿ya? Y no basta con decir mucho, tiene que ser concreto. El segundo dice, determine con exactitud lo que usted propone dar a cambio para obtener ese dinero que deseas. Tercero, establecer un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero. Cuarto, crea un plan preciso para llevar a cabo el deseo y empieza de inmediato. Quinto, junta los pasos 1 al 4 y escribe un enunciado claro y conciso que mezcle los 4 puntos anteriores. Lo vamos a ver con un ejemplo, Nico, el mío específicamente. Y el sexto es, lee este enunciado, este párrafo en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarte y otra al levantarte. ¿Ya? Ajá. Para mí estos 6 pasos, que están nuevamente en la página 50 del libro, son por lejos lo más valioso que tiene el libro. Igual hay que leérselo entero y todo, porque hay algunas cosas interesantes después, pero esto es lo más tangible y más práctico que te entrega Napoleón Hill nuevamente 100 años antes de hoy día, ¿ya? Entonces, en el ejemplo, Nico, yo que lo tengo hecho aquí en mi Excel de propósito, que lo trato de ver todos los días, aunque a veces no lo veo todos los días, pero lo veo por lo menos 2 veces a la semana. Quizás una de las cosas difíciles acá es poner la cantidad exacta de dinero, si es que no entendemos las metodologías para hacerlo. Acá yo lo mezclé un poco con conocimientos financieros matemáticos y también con el libro Dinero de Tony Robbins, porque en el libro de Dinero de Tony Robbins, él te habla de las 4 etapas que tiene la libertad financiera. Te habla de que la primera etapa es la etapa donde tú logras satisfacer tus necesidades básicas, casa, comida y servicios básicos. Y que llegar a un patrimonio, a un nivel de portafolio que te permita todos los meses pagar tus necesidades básicas.
y te habla de la última etapa de la libertad financiera, es decir, la cuarta, donde te pagas toda tu vida, incluso todos tus deseos que no son necesarios para cubrir tus necesidades. O sea, por ejemplo, en mi caso es poder ir de vacaciones, poder estudiar en Estados Unidos, poder ayudar a mi familia y poder regalar dinero para becas para algunos cabros o jóvenes que estén estudiando. Ese sería como el monto para poder hacer todo lo que yo quiero, incluso satisfacer todos mis deseos, ¿ya? Para que se hagan una idea, yo en mi primera etapa necesito 500 millones y en mi última etapa, o sea, en la cuarta de Tony Robbins, necesito 1.800 millones. No es que los tenga hoy día, para que no piensen eso, pero son los números que yo ya estoy visualizando para poder satisfacer las 4 etapas de la libertad financiera que plantea Tony Robbins. ¿Cómo las calculamos, profe? Yo ahí lo dejo a usted. Sí, ya. Bueno, las cuentas son bien parecidas, las formas cambian un poquito, yo soy un poquito más práctico acá, pero lo que yo hago es que me imagino un salario en el cual pueda hacer las cosas, vivir la vida como me gustaría vivir. Obviamente que cuando tú tenías esta mentalidad de millonario, de rico, fíjate que lo que menos uno piensa es en gastar en estupideces, por el contrario, la mentalidad, o a mí me pasa que mi mentalidad de millonario tiene que ver con tranquilidad y tiempo y libertad. No tiene nada que ver con casas grandes, autos caros, ropa cara, al contrario, o sea, muy por el contrario, ¿ya? Pero vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de repente tú te puedes sentar con tu pareja, o si no tenés pareja, bueno, la cosa es empezar a preguntarse en dónde te gustaría estar viviendo, qué tipo de vida te gustaría estar viviendo, tus responsabilidades financieras, etc. Hay que hacer una cuenta en un cuaderno, ¿no? No hay que ponerse tan, en este paso, no hay que ser tan específico, son las grandes cifras, ¿ya? Imaginémonos que tu gran cifra, lo voy a hacer en dólares, imagínate que tu gran cifra te dio $3.000 mensuales, ¿ya? Tu gran cifra, ¿ok? Ya, esos 3.000 los vamos a multiplicar por 12. Entonces vamos a tener $36.000 al año. Ahora, Sí. el desafío es juntar una cantidad de dinero tal que te permita generar ese dinero al año sin tener que reducir tu patrimonio, es decir, sin tener que vender parte de tu patrimonio. O sea, solamente administrar ese patrimonio y sacarle renta. O sea, si son ETF o acciones, serán dividendos. Si son bienes raíces, serán arriendos, será flujo de dinero. Si es un depósito a plazo, será flujo de dinero. Si es una criptomoneda, serán más criptomonedas que después se puedan transformar en dólares. ¿Ya? Ok, sea como sea, necesitamos $36.000 al año. So, lo que voy a hacer es que voy a tomar esos $36.000 y los voy a dividir por 0.04 o por un 4%. Un 4% en dólares es una rentabilidad conservadora, promedio anual del mercado americano en los últimos 20, 25 años. Es conservadora porque si tú haces el cálculo de los últimos 25 años, va a llegar como un 7,8, 8,5% de rentabilidad promedio anual. Ya, entonces, partámosla por 2, cosa que ser bien conservador, y si te va mejor, bueno, mejor. ¿Ya? Pero así nos aseguramos. Y el resultado son $900.000. O sea, si tú alcanzas a juntar un patrimonio de $900.000, entonces podrías alcanzar ese estilo de vida, ¿ya? Ahora, tú dices, bueno, yo nunca voy a llegar, profe, nunca voy a llegar a los $900.000. Y entonces, lo que tienes que entender es que tu cabeza está diseñada para protegerte para los nuevos desafíos. Y ese es el problema, que tus creencias, que tu discurso, que tu conversación interna debe cambiar para poder empezar a caminar hacia allá. No obsesionarte con la meta final, sino que obsesionarte con el día a día. Es decir, ¿qué buenas decisiones puedes empezar a tomar ahora para empezar a caminar hacia allá? Esto es como correr una maratón. Al principio, cuando tú empezás a correr, literal, las primeras salidas a correr, que son menos de 1 kilómetro,
Obviamente que 42 kilómetros los veis súper lejos, imposible de lograr. Es obvio, ¿ya? Pero evidentemente cuando a lo largo del tiempo empezáis a practicar y empezáis a tener conversaciones internas que son propias de un corredor de maratones, como por ejemplo, mira, pasé el kilómetro 5 y ya no me duelen tanto las piernas, no me voy a comer esta hamburguesa porque estoy en régimen, no voy a salir a carretear porque necesito descansar. Son conversaciones que tiene un corredor. Cuando empiezas a tener esas conversaciones, empiezas a imaginar. Y cuando empiezas a imaginar, al corto plazo empiezas a tomar buenas decisiones que se empiezan a acumular, transformando tu realidad, logrando correr una maratón. Entonces, lo primero que tu cabeza te va a decir es que $900,000 es demasiado, no es para mí. Y lo que tu cabeza está haciendo es que te está protegiendo. Entonces, lo que tú tienes que hacer entonces es cambiar la conversación y empezar a decir, wow, $900,000 se ve lejos, va a ser un desafío importante, pero es interesante siempre vincularse a desafíos que sean interesantes, porque si voy a vivir una vida, mejor vivirla peleando desafíos que sean interesantes y no desafíos que sean fáciles de lograr. ¿Qué es lo que necesito entonces para empezar a acumular esos $900,000? Y empiezo a conversar. ¿Cuánto dinero gano? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo podría hacerlo para ganar más dinero? Para tener más tiempo para ganar más dinero. ¿Cómo podría ahorrar? ¿Qué podría dejar de gastar, de consumir? ¿Qué debería aprender para poder invertir esos ahorros? ¿Con quién podría conversar para que me cuente lo que está haciendo? Todo ese tipo de conversaciones te van a empezar a acercar a una creencia, a una mentalidad que va a estar mucho más alineada a la creencia que tiene una persona rica, que está cerca o que incluso ya llegó a sus $900,000. Y eso significa entonces que hoy día vas a estar lejos de los $900,000, pero en un mes más vas a estar un poquito más cerca. Y así vas a ir acercándote progresivamente. $900,000, guardando el respeto que tienen las personas, por supuesto, o sea, que tenemos todo, no es tanta plata tampoco, ¿ya? Podríamos empezar a traducirla. Mira, por ejemplo, si estamos en Chile, para la mayoría de nuestra audiencia son chilenos, entonces voy a dividir esos 900 en 800 pesos y lo voy a multiplicar por 1000, entonces estamos hablando de que necesitamos tener, espérate, ¿cómo fue? Era $900,000, en pesos chilenos es Por 800. por 800. Son 720 millones de pesos, ¿ya? Son 10 propiedades de un dormitorio y un baño. Claro, si esto lo dividimos por 36,000 pesos para tenerlo en UF, son 200,000 UF. Si nosotros vemos un valor promedio de UF de propiedad de 4,000, por ejemplo, estamos hablando de que necesitamos tener... espérate que se me... No, profe, yo creo que ahí no son 200.000 UF, No, po. son 20.000 UF. Eso, son 20,000, eran 720,000, sí, empiezo con los 720 millones. Dividido 36.000. Dividido en 36,000. Ahí sí. Son Grande, profe. Los nervios de las cámaras. los nervios del podcast. ¿Sabes por qué no me dan los 20,000? Me dio 2,000 ahora. Espérate que se me equivocó un cero entonces. Es que la calculadora no tiene... Y ya estoy cieguito ya. Ahí sí. Paciencia. Ahí están los 20,000, las 20,000 UF, ¿no? Entonces, 20,000 UF, como nosotros siempre lo mostramos, imagínate que tienes dos propiedades en promedio de 4,000 UF, ya tienes 8,000 UF. Y el resto, si tú empiezas a sumar tal vez tu fondo de retiro, o empiezas a sumar depósitos a plazo, empiezas a comprar ETF, acciones, no es una cifra extraordinariamente lejana, ¿ya? En el camino vas disfrutando, porque si bien es cierto, para poder ganar estos 3,000 UF, $3,000 mensuales, tú vas a ir trabajando para alcanzarlo. Y esto es lo mismo que una maratón. Mientras tú estás preparando la maratón, tú vas disfrutando el camino, vas disfrutando el proceso. ¿Qué significa eso? Significa que te vas a sentir mejor contigo mismo, vas a tener satisfacciones, vas a empezar a encontrar
oportunidades de trabajo y para ganar ingresos, más ingresos y cosas que te gusten más. Vas a conocer gente más interesante, vas a participar de proyectos que te gustan más. Y eso hace que, claro, tal vez te vayas a tener que esperar una cierta cantidad de años para ganar esos $3,000 dólares al mes. Pero eso no quiere decir que en la mitad del viaje ya no estés generando 800, $1,000, $1,200 al mes, que te permitan comprar tiempo o que te permitan inspirarte mejor, ganar todavía mucho más, ahorrar mucho más fuerte e ir progresivamente acortando esa brecha. Sí, Nico, alineado a lo que decís tú y para complementar lo que dice el profe, no es que $900,000 sea poco dinero, pero en el concepto del inversionista, como lo vemos nosotros, que lo hemos repetido hasta el cansancio, que esto es una maratón que te acompaña toda la vida y no una carrera a 100 metros, $900,000 para lograrlo durante toda tu vida, con buena planificación, buenos hábitos, una buena mentalidad, buenos conocimientos técnicos y rodeado de gente que está en la misma sintonía que tú, se logra una tarea o un objetivo que no es imposible de lograr. A eso se refiere el profe, yo estoy alineado con eso. O sea, tener hoy día $900,000 es mucha plata, pero no estamos hablando de tener $900,000 hoy día, estamos hablando de poder conseguirlo durante todo tu camino de inversionista, que comienza ahora y que comenzó antes seguramente. En ese sentido, Nico, como el Nico ya explicó cómo calcular el número, yo calculé así mi cota inferior y mi cota superior con el libro de Tony Robbins. En la primera son $625,000 a $1.800 y en la cota superior son $2,2 millones, ya que es donde yo puedo, les dije, tener dinero para poder estudiar en Estados Unidos, poder ayudar a mi familia en todo lo que necesiten, poder regalarle alguna beca a alguna persona que esté estudiando, que tenga problemas para estudiar, que a mí me gustaría lograrlo en el futuro. Entonces, yo para hacer el ejercicio que nos explica Napoleón Hill, que esto de poder llevar a un plan tangible, yo elegí la cota superior de los $2,2 millones, ¿ya? Que son como 1.800 millones de pesos a $1.800. Entonces, ya teniendo el paso 1, que es la cantidad exacta de dinero, que en mi caso son $2,2 millones o 1.800 millones, el punto 2 dice, bueno, ¿y qué propongo dar a cambio del dinero que deseo? Y ahí yo lo mezclo con mi propósito de vida, que es guiar a las personas a través de las finanzas e inversiones a vivir una vida con sentido, que es lo que repetimos todos los lunes acá en el podcast y que se ha convertido en mi propósito de vida, que es lo que me motiva, lo que me mantiene con la chispa encendida y que me da fortaleza y que a pesar de a veces tener tropiezos, yo estoy súper contento de que este sea mi propósito, de haberlo descubierto y de poder vivirlo todos los días, gracias a Dios y gracias a harto trabajo y a visualizarlo y al pensamiento y a tener fe y a pensar en grande y todo ese tipo de cosas. El tercer paso dice, bueno, ahora que tienes el monto y que tienes lo que vas a dar a cambio, dime, bueno, ¿cuánto es el plazo que determinas para poseer el dinero? Sé específico. Y yo puse acá que lo quiero lograr antes de los 40 años. Yo tengo 30. ¿Ya? Entonces ya tengo la cantidad exacta de dinero, $2,2 millones o 1.800 millones para cumplir todo lo que yo quiero en el futuro. Ya lo he dicho 4 veces porque me van a decir cómo va a querer tanta plata el Carlos. No, es que esto es mi cota superior para poder estudiar en Estados Unidos, para poder ayudar a mi familia, para poder ayudar a jóvenes que quieran estudiar y que no tengan los recursos. En fin. Y poder vivir como yo quiero, ¿ya? ¿Qué me propongo dar a cambio? Guiar a las personas a través de las finanzas para vivir una vida con sentido. ¿Cuándo lo quiero lograr? Antes de los 40 años. Tengo 30. Obviamente no he recorrido gran parte del camino, pero bueno, estoy en los primeros años y por lo tanto estoy en los primeros pasos. Entonces dice, el punto 4 es cree un plan preciso para llevar a cabo su plan. Y acá, Nico, escribo, lograr hacer crecer Inversapiens, con esto seguir cumpliendo nuestro propósito o mi propósito y ahorrar e invertir de manera mensual o trimestral en activos según objetivos. ¿Ya?
Entonces tengo listos los puntos del 1 al 4 y el punto 5 dice, bueno, ahora con los 4 puntos anteriores, crea un enunciado que te leas todos los días, 2 veces al día, antes de acostarte y cuando te levantes. Y mi enunciado, que me lo estoy por lo menos leyendo 4 veces a la semana, es, me propongo conseguir 1.800 millones de pesos o 2,2 millones de dólares antes de los 40 años, a cambio guiaré a las personas a través de las finanzas e inversiones para vivir una vida con sentido y cumplir sus sueños. Para esto lograré hacer crecer Inversapiens, con esto cumplir mi propósito y lo que quiero dar a cambio, y luego ahorrar e invertir de manera mensual o trimestral en activos según los objetivos. ¡Pum! Explota la cabeza, sale ahí la música, los aplausos que no tenemos, pero un poco la idea de este ejercicio, nuevamente, y como dice el autor Napoleón Hill, es poder pasar del pensamiento, de la fe, del propósito, a una idea tangible, que la hagamos, la interioricemos día a día, semana a semana, y que mientras mantengamos nuestro propósito con la llama prendida, encendida, a pesar de que hayan piedras en el camino, seguro que vamos a poder sobrellevarlo, salir adelante. Y lo más importante para mí es que voy a poder lograr ayudar a mucha gente y seguro también impactarle su vida y la vida de sus familias de manera positiva. Así que nada, pues se los dejo de tarea. El que escucha este capítulo, Nico, con esto te doy la palabra, el que escucha este capítulo y no hace los 4 pasos de Napoleón Hill para armar tu plan, dejarlo en un enunciado y leerlo diariamente o frecuentemente, no va a tener ni un 10% del impacto que las personas que escuchan este capítulo y hagan la tarea, porque es muy importante pasar a la acción. Nico. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo calculaste ahí hiciste algún cálculo específico para que la audiencia sepa alguna idea de cuánto tendría que ahorrar al año, invirtiendo, por supuesto, para poder llegar en 10 años a esa meta? No lo he hecho, profe, me dejaste ahí. Pero es como una declaración así como voy a ahorrar todo lo que pueda y para que... Ok. Es una buena pregunta y en verdad no lo he hecho. No te voy a mentir. Ya. Pero no lo he hecho por una razón. Y la razón es que en el camino que he tenido desde los 24 años con mi primer sueldo hasta los 30 años y que quiero lograr hasta los 40, van pasando cosas que no se mantienen constantes. ¿A qué me refiero? A que yo puedo armar un plan de ahorro con mi capacidad de ahorro actual, ¿ya? Con onda decir, ya mira, hoy día yo puedo ahorrar $500, por darte un ejemplo. Entonces voy a ahorrar e invertir esos $500 mensuales. Pero va pasando que se genera un efecto multiplicador en el sentido de que cuando uno cree estas cosas, está cumpliendo su propósito, logra juntarse con gente que piensa igual, empieza a armar proyectos para crear valor en las personas y puede también ganar dinero con eso, también va pasando un efecto en que los ingresos empiezan a evolucionar a un ritmo más rápido. Entonces, no he armado un plan de ahorro mensual, sino que tengo este objetivo de largo plazo, porque las cosas, el nivel de ingreso va cambiando en el tiempo. También renuncié a mi trabajo y eso redujo mucho mis ingresos mensuales, pero un poco, nuevamente, no lo hago porque el nivel de ahorro mensual no es constante, tampoco el nivel de ingreso y tampoco el nivel de costo, ¿ya? Entonces, un poco mi cabeza se está seteando al punto de decir, cada año estoy logrando aumentar más valor en las personas y por lo tanto generar más riqueza y también generar nuevos proyectos que me generen también nuevas fuentes de ingresos, que no sean solo Inversapiens, sino las inversiones. Me compré mi primer departamento, tengo harta plata en depósito a plazos que están rentando un montón. Entonces, por eso no tengo un plan mensual. Ajá. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda, profe? No, sí. ¿Alguna objeción? No, está perfecto. Sí, lo que pasa es que hay algunos ejercicios que podríamos revisar en otros episodios. Ahí si la gente se anima a que nos escriba. Podríamos hacer algunos ejercicios para ir también haciendo estos cálculos que pueden ir cambiando también a través del tiempo, porque obviamente las pendientes de ahorro van cambiando. Y tú tenés razón, o sea, a la Claro. medida que tú vas
esto es como, nuevamente, lo llevamos a las carreras. Tú podés correr una carrera de 10 kilómetros, al principio de la primera carrera te va a demorar 1 hora 20, pero tal vez en 2 años más la carrera la vaya a correr en 55 minutos. Entonces, no es lo mismo exigirse mientras estáis entrenando para correr 1 hora 20 que exigirse mientras estáis corriendo 55 minutos, los 10 kilómetros. Y esto, lo mismo ocurre, o sea, decir una vez al año, es bueno abrir esta planificación, esta planilla, y poder cuestionarse a ver qué ajuste podría hacer para poder aumentar todavía más mi ahorro, ya sea recortando aún más mis gastos o aumentando aún más mis ingresos, para que mi capacidad, ¿cierto?, de volverme un inversionista y, por lo tanto, una persona millonaria en el corto plazo sea cada vez más alta. Sí, Nico, y adicional a eso también me pasa que con el plan mensual, a mí no digo que no lo hagan, digo que en mi caso particular, nuevamente, el año pasado yo recibía 2 sueldos, hoy día recibo 1, entonces no hay un modelo que haya planificado eso. Yo ayudo harto a mi familia, a mis papás, y si en algún momento en el futuro me necesitan más, voy a tener que bajar nuevamente mi nivel de ahorro para poder ayudar a mis papás. Y también la vida va presentando cierto nivel de incertidumbre que hace que yo por ahora no tenga ese ejercicio mensual. Yo no recomiendo que sea mensual, yo creo que se puede hacer anual, como para al principio de año, cuando hacemos estas planificaciones, tenemos algunos episodios de planificación anual, esto de propósito, los objetivos, etcétera. Yo creo que es para los que quieran, pueden tener un enfoque como el que dice Carlos, que es de mentalidad y de estar permanentemente tratando de hacer el mejor esfuerzo cada mes dentro del contexto que estáis viviendo. O también podríais tener una referencia como para decir, mira, voy a hacer mi mejor esfuerzo cada mes, pero igual me gustaría saber este año cuál debiese ser como la cantidad mensual de ahorro que yo debería cumplir. Si lo puedo hacer más, mejor. Pero al menos esforzarme como para llegar a ese mínimo que me asegure que me mantengo en carrera evolucionando. Sí, una última idea, Nico, y me gustaría que les quede claro. Yo, para alcanzar mi primera etapa de libertad financiera, según Tony Robbins, necesito $600,000 más o menos. Pero cuando hice este ejercicio, y un poco por la lectura del mismo libro, dije, bueno, voy a pensar en grande, voy a ir con toda la fe y voy a poner los números de la etapa más alta que habla Tony Robbins, ¿ya? Que en mi caso es como el triple más o menos, ¿ya? Un poquito más que el triple. Entonces, y obviamente yo no estoy cerca de estos números, ni siquiera estoy en el proceso de conseguir llegar a la primera etapa, pero tengo fe en que lo puedo lograr, tengo fe en que lo que voy a dar a cambio tiene el valor para poder llegar, tengo fe en que estoy ayudando harto a la gente, tengo fe en mí mismo. Entonces, todas esas cosas, quizás, te voy a poner el caso, quizás no llego a la etapa 1 ni a la etapa 4, pero estoy seguro que quiero vivir la vida pensando en que puedo lograrlo. Exacto. Me parece, sí, yo creo que es correcto. Mucho mejor vivir una vida con un desafío que te motive, que además esté puesto no solamente en lograr cosas propias, sino que en ser un aporte para el resto, y que a partir de ese tipo de vida que se quiere vivir, que los resultados vengan detrás, evidentemente que también genera esa satisfacción y esa tranquilidad. Así que me parece que está excelente el episodio de hoy. Vamos que vamos, vaya, haga su ejercicio de Napoleón Hill, que es un crack que vivió hace más de 100 años. Crack de crack. Y que nos deja todo este conocimiento a disposición hoy día para poder nuevamente ser una mejor versión de nosotros. Así que vaya, llega la tarea, que no pase esta semana si es que por lo menos nos responde la primera pregunta de decir, bueno, ¿cuánto dinero necesito? Eso sería. Les mandamos un abrazo fuerte acá de Inversapiens. Vamos que vamos. Buena semana a todos. Listo, nos vemos. Chao.